Estamos con Joaquín Roosevelt, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo estás, querido amigo? Muchas bendiciones, hermano, y para todas las personas que están en su canal en este momento. Y bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. Bueno, vamos a conocer un poco la vida de nuestro querido amigo. Él nos va a decir por qué cree, a pesar de vivir en un país que se considera un país ateo, ¿no es cierto? Cuba, ¿cierto? Un país donde la santería cubana es normal, ¿cierto? Un país donde no hay exorcistas. Usted, ¿por qué tiene fe en Dios? Bueno, yo tengo fe en Dios porque desde niño mi familia me enseñaron esos valores. Principalmente le doy gracias a mis abuelos paternos que inculcaron la fe en nuestro Señor Jesús, y bueno, esos valores y principios los tengo cultivados hasta el día de hoy. Querido Roosevelt, cuéntenos un poquito cómo era su vida antes de la fe. Bueno, en realidad siempre tuve fe, ¿Ya? lo que por motivo que mi país está gobernado desde el año 1959 por un régimen comunista que censuró y prohibió por completo la fe cristiana y otras religiones. De hecho, en 1969 fue prohibida la Navidad. Yo nací en 1967, somos 9 hermanos y soy de una familia humilde y de campo. Por ese motivo, al vivir lejos de la ciudad y la religión está prohibida, tanto mis hermanos como yo no fuimos bautizados, pero sí teníamos por medio de mis abuelos lo que es la fe cristiana ya cultivada. Cuando fui adolescente, por la fe, tuve pruebas muy grandes, como por ejemplo no quise pasar el servicio militar y tuve obstáculos muy fuertes, como que me encerraron en un calabozo 22 días. Gracias a Dios que me dieron la baja. Después estuve con 19 años, empecé en un centro azucarero, de Najasa, Sibanicu, Camagüey, y ahí también por mi fe religiosa me sacaron delante de 800 y pico obreros porque yo no quise firmar un documento donde me comprometía a participar en las tropas especiales y a coger armas en la mano. Tiene una fotito, ¿nos puede mostrar y de qué se trata? A ver, que es parte de su testimonio, ¿cierto? Sí, esta foto que ustedes ven ahí fue después del año 2000, de 2010 principalmente. Ahí yo estaba en los estudios bioética y participaba en todos los eventos que se presentaron en ese momento, científicos y culturales en la capital, en Ciudad de La Habana. Y como ahí me pueden ver, está bastante gordo, cuya vida me sentía bastante realizado como persona y como cristiano. A partir de unos momentos les voy a comentar bueno, lo que pasó con esta foto. Bueno, les seguiré diciendo que en la década del 90 fue la visita de hoy San Juan Pablo II en el 21 de enero de 1998, y tuvimos cierta apertura en nuestra nación en cuanto a la fe religiosa. Las procesiones, las personas ya dejaron de ser un poco vigiladas y empezaron a participar más en las iglesias. Después del 2000 viajé a la capital de Cuba, donde me mantengo hasta este momento, en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en Bajera, Guanabacoa, y doy gracias a Dios por ello, porque ahí tuve la oportunidad de acercarme más al Señor, de ser fiel a mi pueblo. Todos me conocen en Cuba y saben que he sido fiel a mi pueblo, mis testimonios de la fe, por la defensa de los presos políticos, por la defensa y visitas de los marginados, y también por la pastoral muy llamada por mí, que es llevar el testimonio de la fe y el don de la escucha a los enfermos.
Mm. ¿Y usted me puede dar algún testimonio de esta pastoral? ¿Usted ha visto efectivamente que las personas han sido consoladas a través de la oración? Sí, por supuesto, tanto los familiares como los presos se muestran agradecidos porque el apoyo de nosotros como cristianos es un aliento de ellos, una motivación de ellos. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto y apoyo mucho a varias madres de presos políticos, como Marta Perdomo, que tiene a Jorge y a Nadir presos, y a Ailé Marcano, que tiene a su hijo preso allá en Camagüey, Ángel Jesús. Bien. Don Roosevelt, ¿usted cree que la santería cubana es de Dios? Bueno, ahora le voy a empezar, le voy a comenzar y compartir este testimonio. A partir de mi bautismo, de mi confirmación, sufrí ataques del demonio. Gracias a Dios por mi preparación en la Biblia y la obediencia a la iglesia, al catecismo de la iglesia. No soy hoy en día un espiritista, un santero, porque realmente recibí ataques del demonio. Por ejemplo, vinieron a mí espíritus, no en sueños, sino que lo vi en realidad, que intentaron que yo le prestara mi cuerpo, mi servicio, y yo incluso hubo un momento que me debilitaron y muchas personas incluso yo le decía un hecho que iba a pasar, algo de su vida, y se daba, y entonces pensaban que ese era un don que era de Dios y venían a mí, incluso a mi casa, para que yo lo consultara, y yo me di cuenta que eso Dios me mostraba, y me di cuenta en la verdad que yo había profesado en el bautismo y en la confirmación, que eso no era de Dios. Y entonces comencé una lucha espiritual sin tregua. Dios permitió quizás que esos ataques hacia mí, tanto a mi salud como a mi espíritu, porque los ataques, yo digo siempre, el dolor espiritual y el dolor físico, porque fui intervenido 7 veces quirúrgicamente y estuve muy grave en varias operaciones de esas. Gracias a Dios que puso su mano y hoy estoy aquí haciendo esa historia. Y también creo que Dios permitió eso para purificar mi espíritu, para que yo fuera mejor persona, para que buscara la santidad, para que me acercara más a Jesús. Eran espíritus diabólicos de deidades africanas que se utilizan en Cuba. Lo estoy diciendo así con toda la verdad, para que lo sepan las personas que me están escuchando. Fui atacado por el demonio, pero también fui salvado por la misericordia de Dios. En una ocasión en los hospitales fui salvado varias veces, pero en una ocasión el Señor se me presentó y me dijo que me iba a salvar. Yo estaba en un estado muy grave, donde ya me transfundieron de hecho, y esa experiencia la tengo viva hoy en mi corazón. Desde el 2010 también quiero compartirles que personas de la seguridad de Estado del gobierno cubano se acercaron a mi persona para presionarme para que yo trabajara con ellos. Fue momentos muy difíciles, porque incluso detuvieron un hermano mío como para utilizarlo para chantajearme. Utilizaron la muerte de Luis Alberto. Todos saben en mi pueblo el caso de Luis Alberto, como yo, esta persona que está aquí comentando, apoyé a sus padres en la lucha porque se hiciera justicia con Luis Alberto. Esa agonía, aparte de mis, por eso que digo, dolor espiritual y dolor físico, porque a partir de 2010 tanto me atacaron por la salud como por el hombre en manos del Estado cubano. El comunismo es una ideología perversa. De hecho, le voy a decir por qué. Porque trataron de chantajearme, trataron de utilizar a mi hermano como cambio para mi servicio. Eso duró hasta el 2014. Realmente fue difícil para mí. Tuve que tomar decisiones sabias, decisiones para el bien de mi hermano, para el bien de otros amigos que necesitaban en ese momento ayuda mía. Y tuve realmente un enfrentamiento muy grande con la seguridad del Estado cubano, porque realmente fui presionado y realmente es una historia bastante triste, pero bueno, forma parte de mi testimonio, lo comparto.
Y entonces la historia de Luis Alberto también, un joven asesinado por 6 personas. Esas personas tenían influencia en el Estado. No se hizo justicia. Yo acompañé a su padre, fuimos en misivas, en protesta a varios departamentos del gobierno cubano, y al final fuimos citados para Villa Marista. No se resolvió nada, pero por lo menos se hizo una comisión donde se investigó el caso. El testimonio también de ese momento para mí fue muy importante, la participación de la Virgen. La Virgen, yo siempre voy a decir que es corredentora. Mi testimonio personal es ese, porque la salvación mía fue que yo tenía entendimiento, paciencia, prudencia, y muy fiel a la obediencia de Dios y a la lectura de la Biblia, pero sin embargo estaba solo en un sentido espiritual, porque no contaba con personas en mi iglesia en el sentido de que creyeran en mí. No me atrevía a compartir eso, conociendo la realidad de la iglesia cubana. Sí se lo compartí a algunos sacerdotes, incluso a un director espiritual mío, porque siempre aconsejo a todos los laicos, tengan revelación o no, que tengan un director espiritual, porque el director espiritual es quien te guía, el director espiritual es quien te va llevando por el camino de un discernimiento espiritual. Eso es muy importante. En el camino a la Virgen, ella le puedo decir que es corredentora, porque yo hay veces que decía, me pasaban muchas cosas malas, de salud cada vez que eso, y cosas malas, y yo era fiel a Dios, trataba de cumplir con los valores morales, con los mandamientos de Dios, y veía, entonces yo le decía, Señor, ¿por qué tú permites eso? Le hacía preguntas como cualquier persona. Incluso si vamos a ver la Virgen María, cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús, le pregunta al ángel que cómo iba a ser, y entonces todos tenemos derecho a hacerle preguntas a Dios. Yo le hacía esas preguntas, y bueno, Dios me dio en la manifestación de María un alma muy eficaz. De hecho, yo no era muy mariano, realmente es así. Siempre le digo que le pido perdón a la Virgen, porque como la realidad cubana, hay muchos sincretismos religiosos donde cogen imágenes cristianas y las asemejan a una deidad africana. Soy muy cuidadoso y prudente en eso. De hecho, siempre explico todo eso a mis amistades y hasta a mi familia, para que estén muy alertas sobre eso, porque el diablo engaña, incluso utilizando una imagen cristiana. Realmente es así, el demonio se hace presente en una imagen y te engaña para mal de tu alma, y si no nos ponemos en la verdad de Cristo, vamos al infierno. La Virgen se manifestó y me dijo, sigue a mi hijo. Y eso fue un momento muy difícil para mí, pero cuando la Virgen me dice eso, fue algo muy, muy grande para mí, porque fue como un empujón. Me empujó a un camino que es el que he llevado hasta hoy, un camino muy fuerte en obstáculos. Después del 2014, yo había tenido la revelación de un accidente. Eso fue en noviembre, y tuve el accidente en febrero, y iba en ese accidente, y quizás 2 kilómetros antes, Dios me alumbró. Yo siempre digo que fue San Miguel y San Rafael, y me dijo que me zafara la mano, y va con un amigo que hoy en día radica en Estados Unidos, que puede dar fe de eso, y que no siguiera. Yo se lo dije al amigo mío. El amigo mío no que me presionó, me convenció de seguir. Yo seguí, y realmente tuve un accidente donde, gracias a Dios, yo me había zafado la mano de la soga donde yo traía, y salí ileso, pero sí salí con una secuela en la cervical, y una secuela en los tejidos de unas operaciones anteriores. Como dije, me he operado 7 veces, y tuve que realizarme otra operación aquí abajo, y ponerme una malla. Realmente en el 2019 también me vi con una complicación de la vesícula, y fui operado en el 2014, el día 19 del 2014 fui realmente operado de la vesícula también. Las operaciones son 7, no le voy a profundizar porque eso es muy amplio a veces, pero sí fueron, realmente fue una bendición que Dios me salvó. Muchas personas, por ejemplo, como veían que yo tenía un supuesto don, e incluso familiares, amistades, me decían que yo estaba así, con problemas de salud, con muchos obstáculos, porque yo no aceptaba, ni trabajaba, ni consultaba tipo espiritismo, santería, el don que supuestamente yo tenía. Yo estaba consciente de que no, porque Dios me había revelado
de que eso era contrario a Jesucristo y que era obra del demonio. ¿Cómo se lo reveló? Por ejemplo, Dios me reveló, no sé si parece ser que fue un ángel porque su voz era fina, que ese espíritu de una supuesta creencia africana era del diablo. Ese espíritu se acercaba a mí, incluso yo llegué a cantarle en un momento dado y entonces yo tenía que reaccionar, y para quitarme aquello de encima tenía que mencionar e invocar a Dios, a Yahvé, a Jehová, a veces con esa fuerza. Invocaba a la Virgen María como Madre de Jesús, pero principalmente solamente a Dios y la gracia del Espíritu Santo. Con la Biblia dormí en mi cama. La oración fue muy importantísima para mí, pero no rezaba el rosario, no rezaba la coronilla a la Divina Misericordia. Una de las primeras revelaciones que yo tuve años atrás de Dios fue con el Sagrado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En ese momento no sabía lo que era el Inmaculado Corazón de María y lo confundí con Santa Bárbara en ese momento. Después tuve la revelación con la Virgen de la Medalla Milagrosa. No conocía quién era, pero bueno, se fue revelando, me fue dando signos. Incluso empecé a investigar con sacerdotes que me fueron aclarando lo que era la medalla milagrosa, y de ahí, a partir de la medalla milagrosa, yo empecé a investigar las apariciones marianas, y eso me llevó a conocer más a María, y entonces empecé a hacer el rosario, y empecé también una cosa que Dios me dio como alma para salvarme de los ataques demonios, fue la adoración al Santísimo. Muy importante eso, porque la adoración al Santísimo es lo que no es la fuente de la riqueza de nuestra iglesia, donde Jesucristo se convierte en sangre y cuerpo para nuestra redención. En ese sentido, le puedo agregar que una cosa que me atacó el diablo era que cuando iba a comulgar, casi nunca he compartido este hecho, cuando iba a comulgar casi no me dejaba, algo que me detenía. Incluso me decían que ofendiera a Jesucristo, que escupiera a Jesucristo así. Incluso me hablaban mal de la Virgen, se reían de la Virgen, y yo por supuesto desde mi fe, desde mi oración, rechazaba todas esas sugerencias, eran sugerencias del diablo. Incluso hasta hoy en día me hablan, hay veces, en ocasiones, mal de la Virgen. Entonces empecé con las fuerzas del rosario. Para mí el rosario fue una bendición. ¿Pero dónde escucha eso? Me hablan, el diablo me ha hablado realmente así, pero también Dios me ha dado revelaciones, locuciones. La Virgen me ha dado locuciones, por ejemplo, la Virgen de Lourdes me dio esa revelación, donde me decía que yo iba a quedar vivo para cumplir todos mis propósitos. A los 3 días estaban en el hospital, y gracias a Dios y a la Virgen salí del hospital. Realmente fue así, porque en todo esto, todas las cosas malas que me han pasado, tanto de mi salud como de otras cosas que principalmente la seguridad de Estado me ha provocado, Dios me ha alumbrado, Dios me ha sido fiel en esa parte, me ha cuidado, y le doy gracias a Dios porque realmente me ha salvado. De hecho, tengo que contarles que una de las últimas veces que yo tuve ingresado en el hospital, 3 días antes, yo lo supe igual que las otras ocasiones, pero en esta ocasión fue algo muy especial para mí, porque fue como una definición entre el bien y el mal, porque en esa revelación yo me presenté delante del trono de Jesús. Jesús estaba en el trono, pero también estaba el trono de la maldad. Entonces fue cuando salió una persona, pues fue un hombre, pero era sin duda el demonio, donde riendo me dijo que la brujería sí existía. Y entonces a los 3 días yo estaba con un sangramiento gástrico muy fuerte en el Hospital Naval de La Habana, y realmente ahí fue donde ya los médicos estaban bastante preocupados, porque no me iba bajando la hemoglobina. De hecho, un médico cogió agua, con una jeringuilla, agua congelada, me la echó por la nariz, para el estómago, por el edín. Pero ahí tuve yo, porque las venas ya no se me podían coger, porque los brazos estaban bastante inflamados. Tuve la revelación de Jesús de la Divina Misericordia. Jesús de la Divina Misericordia me dijo que me iba a salvar. Me pudieron coger la vena por aquí arriba,
porque el personal de salud de la enfermería, de la sala no podían. Buscaron a las personas del banco de sangre y me la lograron coger. Y desde ese momento yo me afiancé más a Dios. Empecé la coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario. Para mí he sufrido dolor físico y espirituales, pero ahora le doy gracias a Dios porque me salvó, pero también le doy gracias porque debido a todas esas dificultades fue como una purificación espiritual. Que yo era muy creyente, pero era muy racionalista, estaba metido mucho en la filosofía, en la lógica, en la psicología, y incluso había signos de Dios que yo criticaba porque trataba de buscarles explicaciones científicas, y bueno, Dios permitió que el diablo atacara como Job, que sufrió esas pruebas para purificar mi espíritu, para que yo estuviera en estos momentos dándose ese testimonio, y también para que yo me acercara más a María, porque realmente yo no era mariano, sencillamente como católico le pedí a la Madre de Jesús, pero debido a esos signos, a esas revelaciones de la Virgen María, me acerqué mucho a Jesús. Y bueno, le puedo compartir esa vivencia que he tenido. Una de las últimas vivencias que yo tuve fue en el 2024, el 5 de mayo. El 5 de mayo cayó domingo, no estaba en mi iglesia, estaba en la parroquia de Campo Florido. Y ahí realmente la Virgen de Fátima me manifestó, por supuesto, con la gracia del Espíritu Santo, la adoración a Santísimo, que me afianzaba más la adoración a Santísimo. Así lo he hecho hasta el día de hoy. También tuve la bendición del día 10 de noviembre del año 2024, 2 o 3 días antes del día 10, había situaciones muy difíciles, como el pueblo cubano tiene un sufrimiento continuado con la escasez, con la falta de libertad, con la censura, con los largos apagones que todos conocemos. Y yo en varias ocasiones he participado junto al pueblo de Bajeda en exigencia de agua, de electricidad y por supuesto de libertad. El día 10, el día 9 fuimos citados para la estación de Guanabacoa, 10 personas, y en esas 10 personas el único cristiano católico que iba yo, las otras personas tenían religiosidad, practicaban otras religiones. Había algunas personas que estaban haciendo rituales ahí de su fe religiosa, y yo estaba con mi Biblia orando, porque parece ser que nos dejaron mucho tiempo en espera para que perdiéramos la postura, perdiéramos la psicología y nos pusiéramos alterados, y entonces no teníamos mucho tiempo ahí. Entonces yo aproveché ese tiempo para ponerme en las manos de la divina providencia y pedirle la misericordia de Jesús a nuestro Dios. En un momento que quizás de 40 minutos a una hora, Dios me revela, me dice así en locuciones que me hablan, abre la Biblia. Yo la abrí y había el Salmo 62, cuando yo leo el 61, disculpe, cuando yo leo el Salmo 61, el mensaje era para mí, lo pueden buscar, se los recomiendo, era para ese momento, fue algo que me dio fuerza al espíritu para subir allá arriba y enfrentarme a esas dos personas que estaban psicológicamente bien preparadas para una supuesta interrogatorio. Cuando llego allá arriba en una oficina de ese local, hay una mesa grande y está, no sé si era capitán o teniente coronel Jorge y otra persona ahí. Entonces pusieron el móvil para grabarme, yo le puse la Biblia delante. Uno de los agentes no habló nada, se quedaba fijo como para amedrentarme o desconcentrarme psicológicamente, pero lo que no sabían ellos es que yo estaba con la gracia del Espíritu Santo y con la misericordia de Dios. El oficial Jorge trataba en todo momento de grabarme a ver si yo decía una palabra maldita, incluso hasta el Papa Juan Pablo, lo que hoy es Papa Francisco. Quería ver si yo hablaba más del Papa Francisco, si yo hablaba más de los niños palestinos, y preguntas así, y daba en la mesa bastante duro para que yo me alterara. Yo no perdí en ningún momento, me alteré, me mantuve equilibrado, gracias a Dios. Ahí fui amenazado con el artículo 370,
ahí fui, me dijeron que si yo salía con las personas del pueblo y a un niño o una mujer en las manifestaciones le pasaban algo, me iban a acusar porque yo era como un líder para esas personas, porque ellos me decían que yo no podía ir a las manifestaciones porque yo era de la iglesia. De las pocas veces que yo hablé, le dije que yo era un ciudadano y iba como ciudadano, y me dijeron que no, porque las personas y el pueblo me veían como iglesia. Los últimos trataron de convencerme para tener diálogo con ellos, porque decía que supuestamente yo tenía un conocimiento de política, de economía, que no sé de cuántas cosas, y yo dije que no. Entonces me dijeron que la vida me iba a cambiar si yo publicaba lo que ellos me habían hablado. Yo regresé a mi pueblo, gracias a Dios, y entonces en oración y meditación conté a una persona, entonces tanto la persona como mi meditación me aconsejaron. Yo sentí que debía de publicar, y fue el escrito, yo lo publiqué, no quité ni una palabra, ni puse nada, lo que me dijeron todo con lujo de detalle, que realmente me sentí amenazado, y bueno, no se metieron conmigo. Al amanecer día 11, yo me levanto a rezar la coronilla a la Divina Misericordia y a Santo Rosario, después de las 5 de la mañana de madrugada. Cuando yo me siento a rezar, tengo una revelación con Dios muy profunda. Dios me revela hechos que iban a pasar en Cuba. Eso fue el día 11 de noviembre del 2024, donde me presentan la luna, y la luna estaba, para mí fue algo grande, porque ver el mapa de Cuba, como a Cuba iba de la luna, algo oscurecida, como que fuera sangre y que caía para el suelo. Veía para un lado a dos hermanos míos que estaban fajados con espada. Veía al padre Alberto Reyes, que todos conocen en Cuba, que estaba con los presos y que las puertas de las prisiones se abrían. Y también me decían que en enero iba a haber una tragedia en Cuba. También me dijeron en esa vi nuevamente a Cuba, pero ya no así, a Cuba muy brillante, y que el futuro de Cuba iba a ser con libertad y que iba a ser próspera el futuro de Cuba. Don Roosevelt, ¿cómo llega las llamas de amor a su vida? Bueno, la llama de amor llega a mi vida porque en una de esas revelaciones yo estaba durmiendo en la iglesia en ese momento. Estaba durmiendo en la casa de la iglesia y yo tenía una crisis de columna. Realmente tenía ya días con crisis de columna. Y una noche se aparece la Virgen, como que era el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, disculpe, brillante así, y me dijo, ese sufrimiento ofrécelo a mi hijo Jesús. Fue la segunda vez que me dijo que me habló de Jesús, y me dijo que también me pasó igual con la medalla milagrosa, que divulgara las devociones marianas. Yo en ese momento no entendí la imagen, porque era así con el corazón brillante. Ya había internet en Cuba, por supuesto. Entonces traté de buscar la imagen en las redes sociales, no la encontré, esa imagen. Meses después, sin andar buscando, vi la imagen que había visto, la capturé, la mandé a sacar en foto, y con la oración de San Bernardo estaba detrás el acordado. Entonces empecé a investigar más sobre el Inmaculado Corazón de María, y yo le puedo decir, porque quizás los pocos días de esa revelación yo estuve, era un sueño, pero veía una espada que venía y me atravesaba, y después otra por el lado izquierdo, eso sí lo recuerdo bien. Y entonces yo empecé a buscar explicaciones a eso, qué era eso. Y entonces me di cuenta que era que tenía que amar más aún, acercarme más aún al Santísimo, y buscar mi salvación en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Y es ahí cuando ya entonces empiezo en las redes sociales, doy con el movimiento el Inmaculado Corazón de María, de México y de Argentina,
y le cuento a las personas de México, y para asombro mío, la primera imagen que tuvo un movimiento que surgió en Hungría y la imagen que se hizo en Alemania fue la misma que yo tenía. Y entonces para mí eso ha sido una bendición. También le puedo garantizar que el demonio odia a María, porque cuando yo empecé ya en esa devoción del Inmaculado Corazón de María, el demonio me atacaba mucho, pero ya sentía que Dios no permitía llegar hasta donde yo estaba. Yo con el Santo Rosario, la coronilla a la llama de amor, y para mí ha sido una bendición encontrar el movimiento y ser un divulgador de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, porque el movimiento llama del amor del Inmaculado Corazón de María surge en Hungría, en un país comunista, donde la Virgen se le revela y Jesús a Isabel Kinderman, y el Inmaculado Corazón de María nos está regalando a Jesús, el triunfo de Jesús. Es una extensión de Fátima en la llama de amor, donde ella llama que el corazón Inmaculado de María está al unísono con el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces yo creo que una de las últimas armas que nos está llamando la Virgen es para cegar a Satanás, es cultivar la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, que es el triunfo de Jesús en la segunda venida. Muchas gracias, don Roosevelt. Que tenga buen día. Bueno, gracias a usted, hermano, y le doy las gracias a las personas que puedan ver este testimonio, y nada. Busquemos a Jesús siempre en compañía de María, de San Rafael Arcángel y de San Miguel Arcángel. Siempre estudiemos la Biblia y seamos obedientes a Dios y busquemos la gracia del Espíritu Santo. Muchas bendiciones.